Para ubicar brevemente dónde está la llamada Perla del Golfo, tenemos que contextualizarla en términos no solamente regionales, sino también geopolíticos. Ciudad del Carmen fue importante, ha sido importante desde siglo XVI, XVII, cuando los piratas, cuando los conquistadores se dieron cuenta del palo de tinte que se encontraba en las selvas de Tabasco, Campeche, y empezaron a exportar. Se fundó el puerto de Carmen y desde ahí empezaron a salir los recursos naturales de esta región. Entonces ubicamos el modelo de desarrollo desde ese entonces como un modelo extractivista netamente, y que se abocó a sacar todos los recursos de esa región hasta agotarlos. Pero volviendo al presente, encontramos que las ciudades turísticas y petroleras han sido reconocidas como parte de un proceso de violentización, podemos llamarlo así, de las relaciones sociales. ¿Qué tienen en común las ciudades petroleras y las ciudades turísticas? La misma Sedesol en el 2010 lo reconoció. Crean importantes divisas, generan muchos recursos económicos para la inversión, pero al mismo tiempo generan un sector marginado, un sector que es ocupado como mano de obra barata, y eso genera todo un proceso de urbanización anárquico y de problemas sociales diversos. Entonces, como decía, el palo de tinte en una primera época, después fue el chicle, que también fue una materia prima importante para la industria de los dulces, de la goma de mascar y para otros productos, y años 50 hasta los años 70 el camarón 7 barbas es un producto que incluso simbólicamente está representado en la ciudad con una glorieta, la llamada glorieta del camarón, y que hasta la fecha sigue dando sustento a cerca de unos 2.000, 3.000 pescadores. Bueno, y llegamos a la época de los 70s, cuando se descubre el Cantarell, el gran pozo que hasta la fecha sigue siendo uno de los principales a nivel nacional. Bien, pero me quiero centrar también en estos contrastes que tienen las ciudades petroleras y turísticas. Ya lo había comentado anteriormente. Por un lado tenemos la gente que trabaja en Pemex o en las industrias petroleras, que con altos ingresos, y por otro lado tenemos a la mano de obra no calificada que llega a Ciudad del Carmen, que llega a otras ciudades, que se emplea de lo que sea, ¿no? Las ciudades petroleras funcionan como imanes y llega gente de todo tipo, ¿no? En este caso, en Carmen, hubo un proceso de urbanización acelerada de los años 50, 60, que hay una población de 20.000 habitantes. Actualmente hay 122.000 en todo el municipio, y en la ciudad solamente hay cerca de 102.000 habitantes. Para una isla de 42 kilómetros aproximadamente es excesivo. Y si a eso le agregamos que está en un área natural protegida de flora y fauna, en donde se restringen ciertas actividades, volvemos a hacer la revisión de ese marco normativo que no se observa, que no se acata, y que nos ha dado, por ejemplo, esos contrastes en donde hoteles de grandes cadenas se construyen en espacios que dan reservas territoriales, pero al mismo tiempo en zonas federales se establecen invasiones de pobladores marginados que compiten por esos espacios. A veces no corren la misma suerte. Por ejemplo, son frecuentes los desalojos de estas invasiones. Algunas son conciliadoras, otras son violentas, mientras que los grandes hoteles se siguen construyendo. De hecho, hace un par de días salí de la ciudad y cuando regresaba vi edificios que no había visto. Es decir, siguen construyendo hoteles de gran calado en la ciudad. No sé si ahí es de que entra la duda de si les pasaron mala información a los inversionistas o tienen información que nosotros no sabemos, porque siguen construyendo hoteles que dice uno, bueno, ¿y esos hoteles quién los va a ocupar? ¿No? Actualmente dicen los hoteleros que no tienen ocupación,
5 o 10% de la ocupación tradicional que tenían en otras temporadas, y sin embargo vemos que hay hoteles todavía en proceso de construcción. Bien, entonces Ciudad del Carmen presenta, por lo menos para agruparlos, 3 grandes problemas: el crecimiento demográfico, el que lo había comentado, los servicios públicos que son totalmente desastrosos, desde las vías de comunicación, carreteras, accesos, salidas, y no se diga los servicios públicos como la recolecta de basura, el agua potable. Por otro lado está la monetarización de las relaciones sociales, en donde todo se pesa o se sopesa a partir de la inflación que genera la llegada de Pemex. Los precios de una vivienda, de un servicio en Carmen, no tienen nada que ver con la realidad social que ahí se ve, ¿no? Actualmente, por ejemplo, todos los fraccionamientos que se construyeron para petroleros están siendo muchos de ellos abandonados. Los carteles de se renta, se vende, están pululando por todos estos fraccionamientos. De hecho, un empresario del gobierno anterior construyó una suite, ¿no?, a $1,000,000 cada departamento, que se le quedó, ¿no? Apenas el año pasado no había vendido un solo departamento de este tipo, ¿no? Pero se anunció por toda la ciudad, había carteles por toda la ciudad, y no alcanzó a vender un solo departamento. Seguramente lo van a revender y quizás hasta el gobierno mismo lo rescate, ¿no? Entonces, por otro lado, también tenemos los desplazamientos productivos. Este desplazamiento productivo se nota más sobre todo en el área de la pesca. Cuando la pesca fue la fuente principal, no solamente de Carmen, sino de todo el estado de Campeche, en los años 60, 70, actualmente es un sector marginado, aunque se le ha invertido en acuacultura. Es un sector que está trabajado con una visión muy paternalista y que ha sido improductivo en los últimos años. Sin embargo, son cerca de 5,000 pescadores que todavía se dedican a esta actividad de manera, algunos lo hacen de manera ordenada, otros lo hacen de manera, le llaman ellos furtiva, es decir, se salen a pescar aun cuando hay veda o cuando hay prohibiciones, ¿no? De hecho, la semana pasada, con una turbonada que hubo, fallecieron varios pescadores que se habían salido precisamente en este sentido, ¿no? Son ribereños, pero como hay veda en la zona de los ríos o está agotada la especie, se salen a mar abierto, y es cuando les agarró la turbonada y ellos no están del todo preparados para ese tipo de inconvenientes, ¿no? Llega el auge petrolero en los años 70, finales de los años 70 en Carmen, y podemos ver ahí la ilustración cortesía del maestro Fabio Barbosa, cómo se empiezan a instalar las plataformas, los pozos petroleros en el Golfo de México, y ahí podemos observar en la siguiente cómo el pozo Cantarell, que fue uno de los más ricos a nivel mundial, constaba de varios pozos, no era un solo pozo, pero está cerca de 100 kilómetros de Ciudad del Carmen, ¿no? Las ciudades de Carmen, Frontera y Dos Bocas siguen siendo las sedes administrativas de este complejo, de la llamada Sonda de Campeche, pero ahora lo que estamos observando es un desplazamiento de Carmen a lo que es Dos Bocas, Paraíso. La monetarización de las relaciones se está yendo para allá, la inflación y la especulación con el terreno se está yendo para allá, mientras las compañías se están moviendo precisamente para esta zona. Pero no siempre fue así. El auge del desarrollo o la llamada modernización salvaje ubicaba a Campeche, cuando se hablaba de desarrollo, un trabajo que hizo Javier Delgadillo hace tiempo, ubicaba a Campeche por encima de cualquier estado del sureste en indicadores que él ubicó como competitividad de la mano de obra, acceso a la salud, educación, acceso a líneas telefónicas, etcétera. Entonces vemos cómo Campeche superaba con creces a estados como Yucatán en este llamado índice de desarrollo socioeconómico. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué si había tanto
inversión, si había tanto auge del petróleo, empieza a decaer. Entonces empezamos lo que ya los compañeros que nos antecedieron comentaron, ¿no? Empezó la corrupción, ¿no? Lo cual no empezó ahí, pero digamos se atenuó ahí, se hizo un poco más, yo lo llamaría, fue como una orgía entre empresarios, políticos, de todo hubo allí, de tal modo que podemos ver, solamente mencioné ahí algunos cuantos, entre Amado Yáñez, los Muriño, los funcionarios del PAN que llegaron a puestos importantes de Pemex, empresas que se formaron al amparo de dos sexenios, y empezaron a proliferar las obras, las inauguraciones de obras, vale precisar, porque muchas de las obras que muestro ahí, actos inaugurales, se inauguraron 1, 2, 3 veces. Fue Felipe Calderón a inaugurarlo, el Puente de la Unidad, no lleva ni el 10%. Fue Enrique Peña Nieto a inaugurar el Puente de la Unidad y sigue parada la obra. Fue el gobernador y Felipe Calderón a inaugurar que le llaman el oleoducto paralelo, es para surtir de agua a la ciudad, lo traen a cientos de kilómetros de distancia y sigue sin funcionar, tiene fugas, está mal hecho. Hasta un estadio en el mar, pensaban hacer el estadio del mar para el equipo de fútbol de los Delfines que patrocinaba Amado Yáñez, y solamente pusieron la primera piedra. Había obras, inauguración de obras por doquier, y esas obras hasta la fecha siguen con la piedra nada más, ¿no? Y lo siguen yendo a inaugurar, ¿no? Lo curioso. Pero dentro de esa orgía de compromisos, de contratos y de corrupción, Campeche sigue gobernado por un solo partido, ¿no? Por el PRI. Desde los 80 años que existe, solamente con otros 8 estados, Campeche comparte ese honroso lugar de ser solamente gobernado por un partido, lo cual no es poco. Si vemos, por ejemplo, que el anterior gobernador acaba de ser ratificado como embajador en Paraguay, lo cual nos habla como la continuación de ese proceso de complicidades entre empresarios locales, políticos locales y también políticos federales. Es, digamos, como para contextualizar cómo la reforma energética no solamente tiene impactos en términos económicos, sino también en términos de relaciones sociales, políticas, que impactan en lo micro, ¿no? en las relaciones familiares. ¿Qué significa que el PRI gobierne por todos estos años? Significa que la pobreza no se ha reducido a pesar de los excesivos recursos que Pemex, a través de Hacienda, le asignaba a Campeche. Desde los años 70, 80, Campeche era el estado que más reservas, que más dinero recibía del gobierno federal, y es el único estado que no pudo cristalizar esos recursos en infraestructura, en obra pública. Sigue las mismas carreteras, los puentes se construyeron con recursos federales, siguen las calles, como le dicen allá, quebradas, ¿no? Y los servicios públicos siguen en pésimas condiciones. Quiere decir que la pobreza sigue siendo un caldo de cultivo de votos, y por eso se estancó durante esos últimos sexenios. ¿Cuándo empieza el declive y empieza a tener un serio problema Ciudad del Carmen? Pues creo que tiene que ver con este contexto que ya mencionaban los compañeros anteriores, que no es solamente algo local. Viene con la reducción de la producción de Cantarell, ¿no? Que lo podemos ubicar desde julio de 2005. El pico de Cantarell llegó en el 2003, 2004 y duró hasta 2005. Llegaron a producirse más de 2 millones de barriles de petróleo diarios. Actualmente, en el 2016, se producen solamente 228,000 barriles diarios, ¿no? O sea, la caída ha sido drástica, y se conjuga con otro factor. Aumenta la demanda, la oferta de petróleo, lo que comentaron anteriormente. Canadá y Estados Unidos empiezan a incrementar su producción y la demanda va hacia abajo. Lo mismo que va hacia abajo son los precios del barril del petróleo, mientras en el 2004-2005
alcanzó precios de arriba de los $100. La semana pasada alcanzó $34.49. Es decir, vemos que son diferentes factores los que están propiciando estos impactos en la ciudad. Entonces se conjuga la preocupación por este comportamiento de la baja del precio del petróleo, los campos que se han descubierto y que se intentan explotar son de hidrocarburos ultrapesados, los cuales tienen un menor valor comercial y requieren otro tipo de tecnología para extraerlos. Asimismo, Pemex tiene una deuda enorme con Hacienda y con todos sus proveedores. Se habla de cerca de 110,000 millones de pesos este atraso en pagos, y parte de la crisis social que está en Carmen, dicen los empresarios, se debe a que no les han pagado desde agosto, septiembre del año pasado. Ya pasaron casi 8 meses y las empresas no tienen un solo quinto de lo que les adeuda Pemex. Y en este marco empieza el despido de personal. Primero son las compañías, las llamadas outsourcing, que no tienen ningún convenio, no tienen relación laboral con Pemex, y empiezan los despidos, o así que, como dicen, por donde está el hilo más delgado, ¿no? Los trabajadores de menor nivel, de menor categoría, empiezan a ser sustituidos. Ubicamos también el llamado dumping social, en donde los trabajadores siguen llegando, la gente sigue llegando a Carmen, y esto ha permitido el abaratamiento de la mano de obra, que ya comentaba también la compañía. Simplemente como para dar algunas cifras, se habla de que del 2015 Schellenberger, que es una de las principales compañías que abastece a Pemex, despidió 9,000 trabajadores en enero, y en abril llegó la cifra a 20,000. Esto es a nivel mundial, no solamente la sede de Carmen. Y para enero del 2016 fueron 34,000, es decir, el 25% de su fuerza laboral se fue despedida. Se habla, por ejemplo, también que en Campeche tuvo una pérdida de aproximadamente 13,000 empleos, dicho por el Consejo Coordinador Empresarial de Carmen. Es decir, aproximadamente el 43% de la mano de obra ocupada. Pero también hay que ubicar que esta pérdida de empleos no solamente está afectando a Ciudad del Carmen y a Campeche, está afectando a Tabasco, a Veracruz, en diferente medida, pero se habla incluso que las 3 entidades juntas podrían sumar entre 30 a 40,000 plazas perdidas. Por ejemplo, la empresa Cotemar, que es una empresa creada por grupos de panistas en Carmen, despidió a 2,000 trabajadores apenas hace unos meses, los cuales tomaron las calles. Oceanografía despidió unos cuantos también el año pasado, y también tomaron el puente del Zacatal, que es el que permite la llegada de Villahermosa a Carmen, y fueron desalojados brutalmente por los granaderos del estado. Entonces, toda movilización de trabajadores que se ha dado en Carmen ha sido reprimida. Algunos están pidiendo sus pagos atrasados, otros están pidiendo la reinstalación, pero hasta la fecha solamente han sido pocos los que han sido indemnizados por el despido. Hay muy pocas recontrataciones. La incertidumbre, ¿en qué situación se encuentra Carmen? Entonces tenemos el abaratamiento de la mano de obra, tenemos también el desplazamiento de muchos trabajadores, y también tenemos, por ejemplo, se habla de 1,560 empresas, pequeñas empresas, las que tienen adeudos con Pemex, es decir, no les han pagado, y esto ha generado los despidos. Esa incertidumbre ha llevado a que algunos sectores pidan la ayuda federal. Hace un par de semanas estuvo el secretario de Turismo anunciando grandes proyectos de turismo para Carmen. Estuvo también el gobernador con el secretario de la Zagarpa, y lo que proponen para Carmen es, dentro del Programa Regional de Desarrollo Sur-Sureste, por un lado, apostarle a la palma de aceite, algo que ya se hizo en Tabasco, se está haciendo en Veracruz y en Chiapas, y se habla incluso de 100,000 a 120,000 hectáreas en todo el estado de Campeche, que se dedicarían
al cultivo de la palma de aceite. Actualmente hay aproximadamente 10,000 hectáreas cultivadas. Se apuesta también al turismo que ya sabemos también es un turismo depredador. Si estamos hablando de un área natural protegida, el riesgo del impacto tanto de la palma de aceite como del turismo de masas son escenarios que no están muy lejos de predecir, ¿no? Por otro lado, también se ha apostado a la acuacultura desde hace muchos años. Sin embargo, se ha hecho bajo un esquema de fondo perdido, con una visión paternalista, que puede uno observar desde la península de Atasta, antes de llegar al puente del Zacatal, las tinas de los acuacultores vacías, quemadas, abandonadas, ¿no? Esperando otra vez el programa de financiamiento, y son proyectos que no cuajan. Son pocos los acuacultores que sí han sabido administrar este tipo de producción, pero la mayoría se va a fondo perdido, y es ahí donde se pierde la planeación de este tipo de actividades. Y finalmente también se le apuesta a la agricultura, ¿no? En el norte del estado hay una comunidad de menonitas que ha sido muy exitosa en la siembra de soya transgénica, que ha llevado a conflictos, por ejemplo, con los apicultores, no solamente del estado, sino también de Yucatán, y que están en litigio actualmente en la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Entonces, las apuestas, las alternativas parecen más bien, abonan más a la incertidumbre, porque no están bien sustentadas, no están bien fundamentadas, y no se prevé el impacto precisamente tanto ambiental como económico que puede tener estos programas, ¿no? Entonces, como para ir cerrando, vemos que, como mencionaban los compañeros anteriores, en el juego económico las empresas lo menos que les importa es el costo social y el costo ambiental. Y Carmen es un ejemplo palpable de este costo ambiental, económico y social que está teniendo esta reforma, y que no es únicamente atribuible a la reforma. Se ha incrementado la inseguridad y la violencia en la ciudad, a pesar de que mantiene índices bajos a nivel nacional. El gobierno se ha esforzado mucho en decir que es uno de los estados más seguros. Sin embargo, en el imaginario colectivo de la ciudad existe una ciudad violenta, ¿no? Una ciudad donde los cárteles están cada vez haciendo más presencia, aunque ellos tengan sus acuerdos. Todos los días están apareciendo ejecutados en diferentes partes de la ciudad. Y uno de los indicadores también de esta descomposición social es el tema del suicidio. En Ciudad del Carmen, por ejemplo, podemos ver todos esos puntitos negros. Hicimos una cartografía del suicidio en el estado, y la zona más oscura del mapa son las zonas de mayor alta marginación y que van coincidiendo de alguna forma con esos sucesos violentos. Carmen, a nivel nacional y a nivel estatal, ocupa uno de los lugares de mayor índice de violencia y sobre todo de mayor índice de suicidios. Aunque sabemos que es un fenómeno multifactorial, no lo podríamos relacionar directamente ni con la reforma energética, ni con la salida de Pemex, pero sí tiene que ver con esa transformación de las relaciones sociales, en donde muchos de los jóvenes que deciden suicidarse tienen expectativas cada vez más sombrías en cuanto a su empleo. Bueno, dejaría entonces el espacio después para las preguntas y las dudas. Muchas gracias.